Saludos, buenas tardes, estimados docentes. Es un placer para mí poder compartir información que es relevante para todos aquellos que nos dedicamos al ámbito educativo. Mi nombre es Guadalupe Romero Martínez y les pido pongan mucha atención a la información que vamos a compartir en este video informativo. Es importante mencionar que el cambio llegó para quedarse. Tenemos grandes cambios en nuestro sector educativo. En los procesos de enseñanza-aprendizaje hemos utilizado paradigmas nuevos que luchan constantemente en nuestra cabeza y nos dicen hacia dónde nos vamos a dirigir, qué elementos vamos a emplear. Si la capacitación es algo en lo cual nos va a ayudar a adaptarnos, si la innovación es parte implícita en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si las apps que utilizamos son las adecuadas. Hay muchas preguntas, interrogantes que nos hacemos diariamente al estar frente a nuestro grupo. Es verdad que la enseñanza virtual implica retos. Estos retos obviamente no es tanto que esté en una lucha constante entre las clases presenciales y las clases virtuales. Yo considero que no es así. Es una adaptación, es un proceso de mejora en nuestro desempeño docente. Estos nuevos espacios de enseñanza implican que cada vez los recursos que vemos de forma virtual o digital o el internet se hacen cada vez más enriquecidos y son más perseguidos por nuestros alumnos y van mostrándoles diferentes áreas de interés. Pero es verdad que el docente es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la planeación de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje determinan la funcionalidad que le demos a estos espacios virtuales. Es importante que diferenciemos entre lo que es la educación virtual. La educación virtual se puede dar principalmente en tres vertientes. La asincrónica, que son actividades que tenemos en la nube, en el Drive, y que nosotros utilizamos ya directamente una plataforma educativa auspiciada por la institución en la cual laboramos. La semipresencial, donde tenemos clases sincrónicas y asincrónicas, donde nosotros invertimos el papel o les manifestamos experiencias a nuestros alumnos y vinculamos la teoría con la práctica. Y la educación virtual sincrónica, en donde tenemos las videoconferencias, donde el alumno interactúa con nosotros y hacemos uso principalmente de varios tiempos, en tiempo real, También es importante que diferenciemos y conozcamos lo que son las plataformas virtuales. Los famosos TIC, ¿sí?, que son tecnologías de la información y la comunicación, han tenido gran relevancia en estas épocas de pandemia y se utilizan infinidad de acrónimos como son los LMS, los MSL, los EVA, que son a final de cuentas entornos virtuales del aprendizaje. Estas plataformas educativas, pues no olvidemos, nos sirven para apoyarnos en la educación a distancia. Es decir, por un medio digital nosotros vamos a generar un conocimiento y un aprendizaje en nuestros alumnos para determinar esas competencias y crear alumnos analíticos y críticos. La educación a distancia tiene dos características principales. La e-learning, que es la educación a distancia, se basa en una plataforma educativa, y la B-learning, donde se vincula los elementos o los contenidos en una plataforma educativa, se vinculan con clases o sesiones virtuales, con la interacción entre el docente y se llega a establecer la experiencia del docente con la parte teórica. Pero, ¿cómo elegir? ¿Cómo vamos a elegir el uso de estas herramientas? El uso de estas herramientas, tenemos que tener tres puntos básicos en los cuales primero tenemos que tener en cuenta como paso número 1 es que la información más en el área social es directamente cambiante. Con ese devenir histórico se van creando diferentes datos y diferentes situaciones. También tenemos que tener en cuenta
el paso número 2, en el cual pues el uso y la asimilación de los conocimientos se van dando de forma diferente. Cada alumno va percibiendo de forma diferente. Y en el paso número 3 es bien importante estar consciente que es un cambio constante de todas estas situaciones virtuales, van cambiando, se van adaptando, van innovando diariamente. Entonces tenemos que estar preparados para innovarnos conjuntamente con los cambios que se van dando en la web. Y bueno, aquí cabe hablar que tomamos el rol de un docente virtual. Cuando hablamos del docente virtual, tenemos que tomar todas esas herramientas, todas esas estrategias, todos esos elementos que encontramos a nuestra disposición para poder impactar en el desarrollo del aprendizaje y llegar a lograr aprendizajes significativos y duraderos en nuestros alumnos. Es cierto que es muy variado el repertorio de las herramientas digitales del docente 3.0. Lo podemos dividir en 3 etapas principalmente. En la primera etapa, el docente utiliza las herramientas básicas. En estas herramientas básicas pues tenemos las plataformas de Zoom, los códigos QR y todas las Google Apps. En la etapa 2 se habla de un docente que trabaja por proyectos. Aquí utiliza principalmente el aula invertida y los procesos de neuroeducación, donde vincula los procesos cognitivos del alumno con los procesos de enseñanza. En la etapa 3 tenemos a los docentes comunicadores. Aquí principalmente van de la idea al video y son comunicadores como youtubers y también utilizan recursos como es la polimedia. Estos recursos que tenemos a nuestro alcance obviamente son vastos. Tenemos todos los recursos web que están circulando en internet y los podemos utilizar de la manera adecuada para generar el aprendizaje de nuestros alumnos. Tenemos la neuroeducación, que es un factor importante y decisivo en este uso de nuevas tecnologías educativas. Tenemos la clase invertida, donde el participante fuera del aula toma al juego como un reto y dentro del aula toma el proceso de gamificación que nosotros le llevemos o que le acerquemos para generar aprendizajes. El docente obviamente utiliza recursos de polimedia, que vamos a explicar en un momento, y también utiliza el diseño de variadas ideas para generar aprendizajes. La polimedia. Entendamos un poquito más lo que es la polimedia. Hola, buenas. Me llamo José Manuel, trabajo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo quiero explicaros brevemente qué es polimedia. Polimedia básicamente es un vídeo screencast, como este que tenéis aquí al lado, este vídeo, al que se le ha añadido la parte de comunicación no verbal, es decir, el profesor, yo en este caso. La comunicación no verbal, hay estudios que dicen que hasta el 80% de la comunicación que se percibe es debida a la comunicación no verbal. De ahí que la importancia que tiene el añadir esta parte de la comunicación no verbal a la presentación. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que yo estuviera comentando la presentación, diciendo esta parte de aquí es importante y demás, que si podéis verme, ver mis gestos, verme moviendo las manos y ver que toda esta información que transmite la comunicación no verbal. Polimedia básicamente es un estudio de grabación. Aquí podéis ver, aquí vendría el profesor que se sentaría delante de esta mesa, delante tiene una cámara que es la que me está grabando a mí y esto se complementa con 2 monitores de forma que cuando yo miro al frente estoy viendo también la presentación y parece que estoy hablando hacia el público. En cambio, si miro al monitor este de aquí de la derecha, da la impresión de que yo estoy mirando hacia la presentación y dirijo la atención del espectador hacia la presentación. Tenemos un gran mundo de posibilidades a nuestro alcance. Un ejemplo claro es la rueda pedagógica, es SPA B.5.0 Android, en donde podemos visualizar alrededor de 31 aplicaciones para crear,
34 aplicaciones para recordar, por mencionar algunos de los recursos que tenemos en esta rueda pedagógica. Con un simple clic tenemos el acceso a muy variadas aplicaciones que van a desarrollar el proceso de aprendizaje en nuestros alumnos. Por el momento agradezco mucho la atención a este video y les invito a innovar, a desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en base a estos recursos digitales. Gracias por su atención.